El tema de la conferencia que va a dar hoy acá en la Universidad de San Martín, cuando reciba la honoris causa, es la teoría del poder en la sociedad de red. Eso es. ¿Cómo se resignificaron los conceptos de poder, de hegemonía, de dominación a raíz de las nuevas tecnologías? Bueno, no es solo a raíz de las nuevas tecnologías, es de las formas de poder en una sociedad en la que esas tecnologías son centrales, porque permiten el funcionamiento de la sociedad en red, pero lo más importante son las redes. Digamos, en una palabra, lo más importante es que una de las formas esenciales del poder a lo largo de la historia ha sido la construcción del sentido en las mentes humanas, a través del control de la información y de la comunicación. Entonces, en la medida en que hay una transformación de la información y la comunicación, hay una transformación de las formas en las cuales se ejerce el poder y el contrapoder también. En ese sentido, la capacidad de desarrollo de sistemas digitales de comunicación que penetran el conjunto de las actividades de las personas, quiere decir que de hecho estamos todavía más inmersos que nunca en ese universo de la comunicación y que los contenidos, las señales, las imágenes que pueblan ese universo son absolutamente determinantes en las formas de poder en las que vivimos. Por ejemplo, la política hoy día es mediática. Lo que no es mediático no existe en política. Al mismo tiempo, como se ha desarrollado una forma de comunicación, que es lo que yo llamo la autocomunicación de masas, basada en Internet y redes móviles, de hecho, al mismo tiempo que el universo de la comunicación hacía más importante la capacidad de los poderes existentes, económico, militar, financiero, político, de penetrar en las mentes de las personas, al mismo tiempo todos hemos recibido una capacidad de crear imágenes, de crear informaciones en redes horizontales que escapan al control del poder y que proyectan imágenes alternativas, ideas alternativas, posibilidades alternativas, de forma que hoy día los movimientos sociales en red son las formas más eficaces de contrapoder que han existido, porque escapan al control de la comunicación de la información, no pueden ser detectados antes de que exploten y están constantemente en evolución y formación. En resumen, el poder de comunicación es cada vez más importante, tanto en lo que son el ejercicio del poder de control sobre las personas, como en la capacidad de las personas de sustraerse a ese control y proponer sus propios proyectos transformados en imágenes. Ahora, ¿se corresponde esa militancia o esa movilización virtual con una ocupación del espacio público, con una militancia real, digamos, social, política? Bueno, lo real es todo, porque hoy día cuando usted está en las redes sociales es usted. Es de lo más real que hay en nuestra vida, es lo que vivimos en Internet. Y vivimos siempre en un plano híbrido de los dos planos de la realidad, del contacto directo y el contacto virtual. Los nuevos movimientos sociales empiezan siempre en Internet, pero también siempre, y ahí es el espacio público de Internet, porque es un espacio público donde está todo el mundo, y siempre se conectan a un espacio público urbano que ocupan, el que desarrollan manifestaciones, y luego, en último término, también a un espacio institucional. Son tres tipos de espacios, pero construidos a partir de la autonomía que representa ocupar el espacio en Internet. Entonces, lo que suele suceder es que cuando un movimiento no autorizado, que realmente representa un desafío al orden establecido, ocupa un espacio público, es relativamente fácil para la policía el dispersarlo. Pero lo dispersan del espacio físico, pero nunca pueden del espacio del ciberespacio, el espacio público en Internet, donde sigue existiendo, se reorganiza y toma nuevas iniciativas que se van expresando de otras formas, tanto en el espacio físico como en el espacio institucional. Por tanto, Internet es la base permanente de autoorganización, movilización y debate social, que luego va filtrándose por otras dimensiones de la sociedad, siempre a partir de esa capacidad autónoma en Internet. Hay como un aura de democratización alrededor de Internet, ¿no? De que es una herramienta democratizadora, casi sin límites y sin control. ¿Es así o qué controles, poderes hay por detrás de Internet que en general no se ven y que da como esta sensación, digamos, de libertad absoluta y de democratización, de que todos podemos decir lo que queremos, cuando queremos y como queremos? Bueno, en Internet todos podemos decir lo que queremos, cuando podemos y cuando queremos, de todas maneras. El problema es qué nos pasa después.
Es decir, lo que hay, Internet no está controlado y es muy difícil controlarlo. Los intentos durante las revoluciones árabes han mostrado que es extremadamente difícil. Pero está vigilado, es otra cuestión. Entonces, la vigilancia de Internet quiere decir que al mensajero se le puede identificar, localizar y reprimir. Según los casos, una multa o una cárcel o una ejecución. Al mensaje no. Entonces el mensaje se difunde y es eterno. Entonces los mensajeros caen, pero no los mensajes. Entonces, claro, el problema es para el mensajero, pero para el mensaje es distinto, ¿no? Entonces, lo que también prueban la experiencia de los últimos 3 años es que la intimidación no detiene los movimientos sociales por Internet. El hecho de que podamos ser vigilados, por tanto reprimidos, no detiene los movimientos sociales. Lo mismo que la gente está dispuesta a tomar riesgos en una situación de indignación, en que no pueden aguantar más una determinada situación de humillación u opresión o explotación. De la misma forma, la expresión en Internet es una llamada que tiene riesgos, porque siempre tienen riesgos el oponerse al orden establecido, pero que si el mensaje tiene un contenido que muchas personas son sensibles, entonces esto se expande rápidamente, porque una de las grandes características de Internet es la viralidad. No hay ninguna forma de comunicación en la historia con mayor viralidad que la de Internet. No se puede controlar, se difunde rápidamente y todo depende de cuánto resuena o no en las mentes de millones de personas. Usted llega ahora de Brasil, justamente en Brasil se anunció hoy, el gobierno de San Pablo anunció que iba a tener mano dura con aquellos que se manifiesten de manera ilegal respecto a nuevas medidas y nuevos ajustes. Justamente Brasil es uno de los países que se puede decir emergentes que está en mejor posición, digamos, del continente, es quien está mejor parado en cuanto a industrialización, ha logrado algún tipo de igualdad mayor a otros países de la región. No habría motivos técnicos desde el poder para que se produzca una cantidad de manifestaciones espontáneas que pudieran poner en riesgo el orden civil. Sin embargo, esto ocurre. ¿Qué es lo que cree usted que, más allá de algún cambio político importante, como puede haber sido en la primavera árabe, digamos, de regímenes absolutamente corruptos a pasar a por ahí regímenes islamistas, qué es lo que realmente pretende un movimiento social a nivel global, no ideológico, en una situación no tan riesgosa como aparentemente es Brasil, ¿no? Es diferente de Libia, diferente de lo que es ahora mismo Siria o Egipto. O Turquía, o España, o Italia, o Grecia, o Estados Unidos, o Nigeria, que no ocupa Nigeria. Claro, ¿cuál es la respuesta? Aquí empieza a haber algo, ¿no? Si un mismo tipo de movimiento se expande en todos los contextos, de todas formas, totalmente diferentes, y por motivos muy distintos, aquí pasa algo, ¿no? Es decir, es algo más que un elemento localizado. Yo estuve en Brasil, efectivamente, dando una serie de conferencias, estuve en Porto Alegre di una conferencia sobre estos movimientos sociales. Cuando yo estaba dando la conferencia acaba de pasar Turquía, que sigue, por cierto, aunque lo repriman, y hablé sobre Turquía, y al día siguiente empezó en Brasil. No, obviamente yo no tengo nada que ver con esto, pero lo que sí tengo que ver es que yo voy observando lo que está ocurriendo. Entonces, la primera cosa que tenemos por evidencia empírica es que si hay un mismo fenómeno que con motivos diferentes, contextos totalmente diferentes, se repite y moviliza a millones y millones de personas, no a cientos y cientos. Durante ya más de 4 años aquí pasa algo. ¿Cuál es lo común, lo único común a todos estos movimientos? Hay 2 cosas. Una, son movimientos emocionales, como todos los movimientos sociales en la historia, que parten de un sentimiento de humillación y de defensa de la dignidad. La palabra dignidad se repite en todas partes. No me tratan como persona, no me tratan como ser humano. Ya está bien, me arriesgo porque tengo mi dignidad. Todas las revoluciones árabes fueron por la dignidad. En España son los indignados, de hecho las indignadas, porque los movimientos se expresan en femenino. Las indignadas. Y en casi todos los países el tema dignidad y humillación y resistencia a la humillación es fundamental. Mucho más importante que
que la reivindicación económica. Segundo, el tema común a todos es la democracia. Son movimientos que para buscar reivindicaciones concretas no consideran que no tienen canales de expresión política. No que rechazan la democracia parlamentaria, no, lo que dicen que esta democracia, aunque sea parlamentaria, no es democracia porque está controlada por los partidos, por los aparatos de los partidos, por los medios de comunicación, y aquí no hay forma de que personas que no estén en los programas bien controlados de estos partidos y que simplemente cada 4 años pueden votar entre 2 o 3 menús muy parecidos, no hay otras formas de expresarse. Una demanda de participación, de otro tipo de democracia. Entonces, usted lo planteó muy bien. Bueno, pero Brasil va bien en sentido económico, pero es que la gente no se mueve por unas reivindicaciones puramente económicas. En Turquía la situación económica es boyante. En España se está hundiendo la economía en gran parte de Europa del Sur, pero no en Turquía. Está habiendo un más alto crecimiento económico, modernización, estabilidad, etc. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo. Si los jóvenes tienen un parque, que es el único que les queda en el centro de la ciudad, y el gobierno decide que eso hay que venderlo a la industria inmobiliaria para que lo destruya y haga un centro comercial, ¿por qué? Ah, no, es que no es nuestro espacio común, es igual, nos da igual, enviamos los bulldozers, la policía, os machacamos y ya. ¿Cierto? En Brasil, en São Paulo, empezó por 20 centavos de aumento en el transporte. Pero primero, como varios colegas me han indicado, sí, la gente dice 20 centavos, pero cuidado, ¿cuántos viajes? ¿De cuántos miembros de la familia? Porque esos 20 centavos se multiplican rápidamente. Entonces los medios de comunicación, el gobierno dice, pero por 20 centavos arman este lío. Bueno, primero empiece a ver el presupuesto familiar real, no los datos macroeconómicos, sino los microdatos de cada persona. Y a partir de ahí, ¿cuánto realmente le cuesta? Pero segundo, no es eso, es que es la decisión de elementos de organización material de la vida de la gente que son fundamentales, se toman en base a cualquier decisión tecnocrática sin tener en consideración nada, y cuando toque la reforma social, ya saben, las bolsas de familia, les vamos a hacer un programa a medida. Y usted dé las gracias, por favor, y no sea desagradecido. Pues ¿sabe qué? La gente no funciona así. La gente cree que tienen derecho a controlar a los políticos, y no a los políticos que los controlan a ellos. Esto es lo que piensan las gentes con las que yo he hablado ahora, hace una semana en Porto Alegre. La gente que me decía, no, pero es que ellos creen que como ya han llegado al poder, lo único que podemos hacer es cada tiempo votar y ya está, y no pintamos absolutamente nada más. ¿Qué ocurre? Que la clase política en todo el mundo, en Argentina también, está totalmente desprestigiada. Que los políticos están considerados como la peor casta del mundo, peor todavía que los financieros. ¿Por qué? Porque los financieros ganan dinero, los políticos se supone que están al servicio de los ciudadanos, y la mayor parte de ciudadanos del mundo piensan que no es allí, que están al servicio de ellos mismos para empezar, y de quien tiene el dinero por otra parte. Entonces, ante ese bloqueo de cualquier reivindicación con respecto a la capacidad de decisión democrática, que es el pueblo delega el poder es del pueblo, eso es lo que piensan, en todas partes, el poder es del pueblo, no es de los políticos. Y cuando no estamos de acuerdo, no nos pueden decir, cállense y ya veremos las próximas elecciones, porque ya saben, las próximas elecciones serán los mismos partidos, los mismos políticos corruptos, los mismos medios de comunicación controlados por poderes económicos y por poderes políticos, y la capacidad real de autogobierno de las personas es mínima. Bueno, eso ha sido así durante ya mucho tiempo. Y ha llegado un momento en que empezaron a explotar en distintos lugares, y por la viralidad de Internet, de lo que estábamos hablando, son movimientos virales. Lo que pasa en un lugar no tiene nada que ver con lo que pasa en otro. Pero ¿qué es lo común? La gente percibe que tienen poder. ¿Qué poder? El de autocomunicarse, autoorganizarse, automovilizarse, salir a la calle. ¿Lo reprimen? Vale, ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa después. ¿Por qué? Porque el impacto es en las mentes de las personas. Una imagen en YouTube de la policía apaleando a un joven porque necesita un medio de transporte y no pasarse 5 horas en el tráfico de autobús
o de tren o de coche, esa imagen rompe cualquier idea de legitimidad de cualquier gobierno populista. ¿Y qué ocurre después? Pues mire, lo más interesante, fíjense, nadie habla en estos momentos de algo muy importante que ha pasado en Irán. 2009, Irán, por primera vez en un régimen fundamentalista, totalitario, salen los jóvenes a la calle. 70% de la población de Irán tiene menos de 30 años. Salen los jóvenes a la calle con sus móviles, convocados entre ellos, con internet también, pero en Irán fue fundamentalmente móviles y internet conectado con los móviles. Represión salvaje, matan, detienen, torturan, claro, aplastan el movimiento. El movimiento van con las manos y sus móviles, eso es lo que hay. Pero ¿qué ocurre? Esta semana, el candidato reformista a las elecciones presidenciales de Irán, contra todo pronóstico, batió a los 4 fundamentalistas duros, que eran 1, 2, 3 y 4 los favoritos. Se acabó Ahmadinejad. De repente la sociedad iraní se recupera. Los ayatolás están divididos, no todos están en el mismo. Cuando yo estuve en Irán hace unos años, me invitaron los reformistas, cuando había un presidente reformista, sí, nos han derrotado, pero lo importante es que mantienen ciertas reglas democráticas de elección. Y si las mentes de los jóvenes cambian, y digo los jóvenes porque la mayoría de la población lo son, si las mentes de los jóvenes cambian en todo esto, llegará un momento en que tendrán que hacer una dictadura con tanques de verdad, pero esas siempre son débiles porque algún día se acaban, o tendrán que abrir el régimen. Entonces, toma tiempo. En Irán han tomado 4 años a que todo eso se exprese en las instituciones. Ya veremos el tiempo que tarda en Brasil, el tiempo tarda. Ahora, ¿qué problema hay? Que en general, en todos los países, toda la clase política y todos los partidos comparten la misma idea. La democracia somos nosotros y la gente a callar. Entonces, el vacío que hay, la separación que hay entre la sociedad y la clase política, las instituciones políticas, es tal que cuantos más movimientos de este tipo haya, más incapacidad de control habrá, y ahí todo depende de la dinámica de cada sociedad. Puede haber, no habrá revoluciones armadas en los países, digamos, occidentalizados o democratizados, Brasil, Argentina, ni siquiera Turquía. Pero puede haber demagogias, liderazgos populistas extremos, etc. O puede haber una reconstrucción de unas instituciones políticas por una sociedad civil que ya no se las cree. Ahora, ¿usted cree, justamente usted hablaba de un proceso que, tomando como la fecha de Facebook, por ejemplo, que es la red que ha sido como la de mayor impacto inicial, y que tiene mucho más de visual que Twitter o que otras, digamos, YouTube es importante, sacando YouTube, digamos, o sea, utilizándolo más como medio de comunicación que como una pieza para ver un viejo tema de música o una conferencia en vivo. Este tipo de movimientos de autoconvocatoria o revoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. En este proceso en el que todavía se está la mente humana y la sociedad misma acostumbrándose al uso de las redes sociales, ¿esto va a continuar? ¿Usted cree que esto va a continuar en el tiempo, estas autoconvocatorias, estas revoluciones? ¿O la gente se va a acostumbrar a ver una foto y va a decidir, ya está, ya lo hice, no me sirvió, el poder político y financiero todavía es demasiado fuerte, me resigno, después voy y cambio en la urna, como ocurrió efectivamente en Irán? Digo, eso por un lado. Por otro lado, la intervención, digamos, los políticos serán muy ególatras, pero no son tontos, y hay ejércitos de ghostwriters y de gente escribiendo tweets, haciendo campañas, etcétera, 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 por las redes. Mismo las empresas Facebook, Twitter cotizan en bolsa, son empresas privadas. Lo que yo me pregunto si el siguiente contexto es un acostumbramiento a estas autoconvocatorias que mermará o se va a mantener y ya va a ser parte de una cotidianeidad. Bueno, ese es el tema fundamental el que usted plantea. Yo nunca predigo el futuro, porque no creo que se puede hacer metodológicamente. Me especializo en predecir el pasado, que es mucho más sensato, ¿no? Entonces, pero tiene consecuencias para el futuro. Lo que podemos decir hoy día es que, para poner unas fechas, porque esto lo he estudiado hace ya bastante tiempo, 2001, 2002, 2004, se iniciaron los grandes movimientos de este tipo. Ahí en ese momento eran sobre todo por redes móviles de comunicación,
y a lo largo de los últimos 10 años se han intensificado. Se han intensificado en frecuencia, se han intensificado en dimensión en cada país y en efectos de movilización y efectos de impacto. ¿Cuánto más podemos extrapolar? Es difícil de saber, pero lo que sabemos es que son cada vez más importantes, más intensos y más significativos, no menos. Por tanto, no hay un efecto de cansancio. También sabemos que hay viralidad global, es decir, que cada cosa que ocurre en un lugar hace que en otro lugar se cree una chispa de esperanza, yo también lo puedo hacer. Es muy importante, la revolución egipcia empezó porque hubo en Túnez, si no, ¿por qué? Llevan 40 años en revolución. La primera manifestación en Egipto, el eslogan era Túnez es la solución. Antes decían el Islam es la solución. Como el Islam no llegaba, Túnez es la solución, etc. Entonces, ¿en qué medida se intensifican o no? Lo que sabemos ahora ya seguro que todos los movimientos sociales de nuestro tiempo y en este siglo serán así. Eso ya lo sabemos. Por tanto, la pregunta no es si serán por Internet o no, serán. La pregunta es cuántos movimientos sociales y protestas va a haber en cada país en función de la coyuntura. Porque no es Internet el que hace los movimientos, ¿cierto? Es las contradicciones de la sociedad, la explosión emocional, la incapacidad de expresarse, lo que utiliza el espacio de libertad que es Internet para desarrollar esos movimientos, ¿cierto? Entonces, lo que sabemos es que los movimientos sociales de nuestro tiempo nacen en Internet y nacen de forma autónoma, nacen emocionalmente, nacen espontáneamente y no necesitan líderes. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de articulación, de organización y de debate propia. Eso lo sabemos. ¿Habrá más o menos movimientos sociales? Depende de las tensiones y humillaciones y opresiones que hay en cada sociedad y de la capacidad del sistema político de empezar a integrar o no esas tensiones. Por eso es difícil predecir en general, salvo una cosa. Esos movimientos, si serán por Internet, para empezar. Los movimientos que yo llamo en red. Y, por cierto, esta semana se hace el primer encuentro latinoamericano de movimientos sociales en red, en Montevideo. Es verdad. Una sola más y ya estoy. Quedarían dos revoluciones, sin menospreciar a nadie, digamos, pero quedarían dos revoluciones importantes. Una que podría ocurrir en China y otra en Estados Unidos, que es el vientre del monstruo, quien creó de alguna manera toda esta democratización, así como crearon... como ayudaron a los talibanes y se les vino en contra, o crearon a Hamas y se les vino en contra, etcétera. Bueno, esto... Hamas lo creó Israel, por cierto. Bueno, pero Israel fue ayudado por Estados Unidos, digamos, en gran parte, digamos. ¿Qué ocurriría, digamos, yo sé que me acaba de decir que usted no predice el futuro, pero ¿qué ocurriría con un tipo de revolución? ¿Cree factible que puede darse un tipo de revolución social, autoconvocada en Estados Unidos? Pero si se ha dado. No, pero digo a un nivel de importancia relevante que pueda colapsar el sistema político que tiene. En Estados Unidos, entre septiembre del 2011 y marzo del 2012, se ocuparon más de 1000 ciudades. No solo Wall Street, no solo Nueva York, más de 1000 ciudades. En mi último libro está el mapa, las fechas, los datos, etc. Más de 1000 ciudades, con efectos muy importantes en el debate público y en la conciencia social y política de los ciudadanos en Estados Unidos. Por ejemplo, el famoso eslogan de somos el 99%, eso ha quedado en el lenguaje político americano. De repente, la idea de que es una sociedad de clases, que es una sociedad en que un 1% de la población controla el 25% de la riqueza, no se sabía. No, la televisión nunca hablaba de eso. Ahora se habla en el Congreso. El discurso público se ha transformado. Y por tanto, las mentes se han transformado. La relación entre Internet, autoorganización y Obama fue decisiva. La primera campaña de Obama nunca hubiera sido elegido sin Internet. Se puede plantear entonces qué pasa si eso fue tan cambio. Fue cambio porque era un outsider total del sistema político de Estados Unidos. Y muchas partes de su programa eran de lo más avanzado que se han planteado en Estados Unidos. Luego se encontró que el sistema de poder está mucho más controlado, que ni siquiera el presidente de Estados Unidos elegido puede hacer todo lo que quiera, lo bloquearon por todas partes. Parte del movimiento de Occupy Wall Street, algunos de los primeros iniciadores, salieron de la campaña de Obama, decepcionados por Obama, ¿cierto? Pero y la campaña de Obama entonces
La segunda campaña de Obama fue mucho menos importante, Internet, mucho más tranquila, pero los que de Occupy Wall Street siempre dijeron, pero si en algún momento se plantea que puedan elegir a estos locos de republicanos que nos van a llevar al desastre, volveremos a ayudar, pero esta vez en la calle. Lo hicieron. En las dos elecciones fundamentales de Ohio y Pensilvania, la gente de Occupy Wall Street hicieron el puerta a puerta para sacar a Obama en el último minuto. Por tanto, ha habido una transformación de la conciencia ciudadana en Estados Unidos. ¿Quiere decir esto que, por tanto, todo el sistema político americano va a cambiar? No, pero quiere decir, por ejemplo, que Obama en este segundo mandato está llevando mucho más a la izquierda algunos de sus promesas electorales, cuando tiene mucha menos presión de la derecha, ¿cierto? Entonces, hay efectos también en Estados Unidos. China, esta es la gran cosa. China, la gente dice sí, pero China controla todo, controla Internet. Vamos a ver, primero, no es cierto. El año pasado ha habido más de 5.000 revueltas violentas en China. Segundo, Internet está controlado, pero igual, está vigilado, pero no lo pueden parar. Pueden parar el New York Times, pero no pueden parar los literalmente cientos de miles de blogs autónomos que hay en China. Y la gente no sabe exactamente qué pasa en la realidad concreta de China. Yo sé algo más, aparte de que conozco China, porque, claro, ahora las universidades de Estados Unidos están llenas de estudiantes chinos, que por tanto hacen todos sus papers sobre China. Entonces, por ejemplo, poca gente, yo he visto en la prensa, que haya seguido lo que ocurrió en enero del 2013 en Guangzhou, ¿sabes?, la cuarta ciudad china, el llamado Southern Weekly Incident, que fue en un semanario bastante progresista chino, que le hicieron cambiar la editorial porque era antigobierno, se negó, echaron al editor, bueno, hicieron la represión típica. Se organizó una revuelta espontánea por Internet en China, en que periodistas aliados con ciudadanos de Guangzhou ocuparon las calles de Guangzhou durante un mes, movilizados por la libertad de prensa en China. La libertad de prensa en China, inimaginable, ¿cierto? Ganaron, porque estaba llegando a un tal nivel que restituyeron al director, le dejaron hacer su editorial, retiraron la editorial del gobierno y ganaron. Y hoy día, ese día, todos mis estudiantes chinos en California empezaron a bailar en la calle de la victoria que habían conseguido. Por tanto, ocurren también en todas partes. El problema de China es que la mayor parte de la población china activa, urbana, apoya al gobierno. Por tanto, no hay tantos movimientos sociales porque son los campesinos pobres, son los residentes urbanos que los echan de sus casas, son los obreros explotados hasta la sangre que no tienen voz ni organización hoy día. Y estos se revueltan violentamente, pero no tienen incidencia sobre los sistemas de poder chinos. Como la clase media urbana profesional de China vive de narices, como decimos en España, no se revueltan contra el gobierno mientras no empiecen a sentir otro nivel de cuestiones, más de humillación, más de democracia, que hoy por hoy no sienten. Pero cuando hay un movimiento en China, tengo varios casos de esto, se utiliza Internet, salen a la calle y reproducen el mismo sistema. Una pregunta para cerrar a propósito de eso, y es la brecha digital, digamos, ¿cómo funciona como variable sociológica la brecha digital? Digo, la diferencia entre el acceso a Internet, entre el acceso a las nuevas tecnologías y el no acceso, tanto en el poder político que puede generar esto, como en las condiciones, digamos, de vida, como en el estatus que se puede llegar a tener. Eso es. Bueno, la exclusión de la red es la peor exclusión del mundo en este momento. Lo que ocurre cuando, le digo medio en broma, no hay, quiere decir que la principal divisoria digital hoy día es por edad. Por edad. Si los datos y calidad de acceso, pero no acceso, no el nivel de acceso. Hay 3.000 millones de usuarios de Internet en el mundo. Hay 6.800 números de teléfonos móviles en activo. Toda la humanidad está conectada, prácticamente. Argentina, por cierto, tiene la tasa mayor de números de móvil por persona en el mundo, 125%, no sé qué hacen, menos que los bebés también tengan su número personal, o que tengan 3 manos y 3 teléfonos móviles andando por ahí, o con uno tienen varios números. Entonces,
Claro que hay desigualdad en la calidad del equipamiento, en la calidad de la conexión, pero ¿sabe qué? Hay menos desigualdad que en el patrimonio y en el ingreso. O sea, las sociedades son desiguales, por tanto, el que es más rico y más pobre también se refleja en el tipo de internet que tiene, en la calidad del móvil que tiene, etc. Pero en términos de acceso, de difusión, la divisoria es por edad. Cuando mi generación haya desaparecido, no habrá divisoria digital. Entonces espero un tiempito y ya. Entonces, pero la exclusión de la red, que sirve para todo hoy día, es como no tener electricidad. Yo creo que si empezamos a comparar Internet con la electricidad, entenderemos mejor que no se trata de una tecnología, sino de la infraestructura de nuestras vidas en una sociedad en red. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias. A vosotros.